Sí, doctor. Sí, doctor. Iniciamos. La semiología del pulso. El pulso es el resultado dinámico de la actividad cardíaca como bomba a través de todas sus estructuras cardíacas. Ya sabemos que el corazón, a través de su actividad sistodiastólica, permite expulsar la sangre hacia todo el torrente sanguíneo, y esto a través de la circulación periférica nos va a permitir tener una sensación de onda que se percibe desde la aorta a través de la sístole. Esta se expande por todas las paredes arteriales y se palpa como el pulso. Entre más distal sea la arteria, menos palpable va a ser el pulso, y dependemos también de la tensión arterial y de la fracción de eyección que tenga nuestro paciente, o sea, la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo para generar este pulso a nivel periférico. En algunas condiciones patológicas, nosotros podríamos encontrar alteraciones del pulso, ausencia del pulso o variaciones en el pulso durante la exploración física de nuestros pacientes. Y también durante la anamnesis se puede encontrar algunas alteraciones que los pacientes manifiestan en las patologías que puedan diferir o afectar nuestro pulso. Normalmente, en los adultos, existen diferentes sitios para la toma del pulso. El más recomendable en situaciones de trauma o en situaciones de emergencia es el carotidio, porque realmente es el último pulso que se pierde la percepción en situaciones patológicas. Si un paciente se encuentra hipotenso, va a perder los pulsos periféricos o van a percibirse mucho más débiles y a veces se hacen difíciles de encontrar en la exploración clínica. Como les mencionaba, entonces el carotidio es el más frecuente de todos. Ahorita podemos repasar. Con el pulso carotidio se toma deslizando dos dedos, especialmente el segundo y tercer dedo, a través de la tráquea hasta llegar al pliegue subtiroideo, y ahí se puede palpar el pulso carotidio. También hay formas de explorar el pulso yugular, como lo van a ver o lo vieron en el pulso venoso. El pulso axilar es el de preferencia en la población pediátrica, puesto que el pulso braquial es la forma más fácil, el axilar y el braquial son los más fáciles de encontrar en los niños. En los niños no es muy frecuente tomar carotidio y no se toma el pulso radial ni cubital. En las extremidades el radial es mucho más fácil de encontrar que el cubital. Los humerales no son fáciles de encontrar en personas obesas. Los femorales también se usan, sobre todo en situaciones de emergencia, porque son los últimos que se pierden, porque tenemos directamente contacto con las arterias femorales posteriores a la bifurcación de la ilíaca. Los pulsos popliteos que se toman en las fosas popliteas, cuya palpación, como se ve en la imagen, debe hacerse bimanual para poder hacer una adecuada percepción de cómo está la presión de pulso en esta zona del miembro inferior. Después siguen los pulsos pedios, que se toman en el dorso del pie y por detrás del maleolo tibial interno. Bueno, características del pulso. ¿Qué tenemos o qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para palpar el pulso? La frecuencia, que es muy importante, que hace parte de los signos vitales, ya que tenemos que determinar cuántos latidos percibimos por minuto. Es importante en algunas condiciones patológicas, después de la frecuencia, determinar cómo es ese ritmo del pulso. Si el ritmo es constante, si definitivamente vemos que no hay una adecuada sincronía en ese pulso que está palpado, y empezamos entonces a asociarlo a la anamnesis del paciente, si tiene percepción de palpitaciones, si tiene percepción de dificultad respiratoria. Es decir, tenemos que ir encontrando las características clínicas anormales en el pulso asociadas a la anamnesis previa y a todo el examen semiológico de nuestro paciente. Hay otras características importantes en el pulso, como son el volumen, la velocidad con que asciende, que ahorita vamos a ver las variaciones que existen en esto, el dicrotismo, y algo muy importante en la palpación del pulso es la toma de la presión arterial, que incluso en un examen físico donde yo encuentre una alteración del pulso, es recomendable hacer una toma de la tensión arterial por lo menos en dos extremidades diferentes, ya sean miembros superiores o en miembros inferiores, pero de preferencia en los dos miembros superiores. Y tenemos que empezar a encontrar muchas características de este pulso o de los ruidos de Korokov durante la realización de la toma de la presión arterial. Entonces vamos a hablar de frecuencia. En adultos, los valores normales pueden ser entre 90 y 100 latidos por minuto, o entre 60 y 90 en una población adulta mayor. En población pediátrica podemos tener un pulso normal con una frecuencia que puede oscilar entre 100 y 150 latidos por minuto en condiciones normales. Esta frecuencia cardíaca sería una condición patológica en adultos mayores. Bueno, lo que les mencionaba ahorita, el ritmo, yo tengo que determinar en la palpación del pulso si yo encuentro un pulso regular o si encuentro un pulso irregular. Si este pulso es igual en todas las extremidades.
es importante y asociado, como siempre lo digo, a la anamnesis del paciente, empezar a determinar si el pulso es igual y simétrico en todos los sitios de palpación del pulso. Si es igual en el miembro superior izquierdo que en el miembro superior derecho a nivel radial, el cubital usualmente no se toma. Los pulsos carotidios hay que palparlos bilaterales. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un episodio sincopal y encontramos una disociación entre el pulso carotidio derecho o izquierdo, podríamos encontrar de que el propio paciente tenga una arteriosclerosis carotidia y que esté haciendo una hipoperfusión cerebral y esa sea la causa del síncope. Entonces siempre es importante mirar la simetría de los pulsos y no solo verificar el pulso en un solo sitio. Como les digo, es diferente a la situación de emergencia donde nosotros necesitamos es determinar si el paciente cuenta o no con frecuencia cardíaca, si tiene presión de pulso. Pero lo que encontramos es lo que tenemos que identificar en un examen físico más completo, teniendo tiempo, es eh, una adecuada vigilancia de todos los pulsos palpables en nuestro paciente y consignarlo en la historia clínica. Bueno, seguimos. Entonces, ya veremos dos características del pulso, la frecuencia y el ritmo. Entonces, tenemos que determinar cuántos latidos por minuto percibimos y si este pulso es rítmico o no es rítmico, si es regular o es irregular. Ahorita vamos adelante a ver más ejemplos de patologías regulares o irregulares, pero la más frecuente es cuando tenemos arritmias cardíacas, como ya lo habían visto, sobre todo de tipo fibrilación auricular. Las arritmias cardíacas las podemos percibir a través del pulso. Las arritmias en cuanto a la diferenciación con la frecuencia cardíaca. Las bradiarritmias, o sea que cuando tengo una frecuencia cardíaca inferior a 50 latidos por minuto. Las taquiarritmias, cuando tengo una frecuencia cardíaca por encima de 120 latidos por minuto, se pueden percibir a través del pulso. Pero también muchas taquiarritmias yo puedo empezar a tener una sospecha clínica de acuerdo a las características de este pulso. La fibrilación auricular, que es la alteración del pulso más conocida y más fácil de detectar a través del examen físico, lo que yo tengo que mirar es una disociación entre la auscultación y el pulso. Es decir, le pongo al paciente el fonendoscopio en el pecho y empiezo a palpar el pulso periférico, ya sea, por ejemplo, a nivel radial. Si veo que no hay una sincronía entre la auscultación y el pulso que se palpa en el radial, ese paciente muy probablemente va a tener una fibrilación auricular. Y ya estamos haciendo diagnóstico sin la toma de electrocardiografía. Asociado más a la sintomatología del paciente. Sensación de palpitaciones, lipotimias, síncopes, mareos, sensación de debilidad, astenia, taquicardia. Bueno, seguimos con la tercera característica de la presión de pulso o del pulso, que es el volumen. ¿Qué es el volumen? Es la medida de oscilación de la presión sobre la arteria. Recuerde que cuando nosotros tomamos el pulso, lo que hacemos es hacer presión con los pulpejos de los dedos sobre una superficie más dura. Usualmente es el hueso, por ejemplo, cuando lo hacemos a nivel radial o cuando lo hacemos popliteo. Cuando lo hacemos en carótida, hacemos esa presión sobre la tráquea. Entonces nosotros vamos a determinar esa oscilación de la presión sobre la arteria. Nosotros sentimos la plenitud sistólica y el descenso de la evaluación diastólica, de la evacuación diastólica. Es decir, en el pulso sentimos la onda de ascenso y la onda de evacuación, que es la onda de descenso del pulso. Normalmente uno palpa un pulso simétrico en condiciones normales, 60 a 90 latidos por minuto. Son regulares, cuando son normales son regulares y consideramos que tiene la misma frecuencia, es decir, la fuerza que se hace en la plenitud sistólica siempre es igual, siempre sentimos en nuestros pulpejos la misma fuerza. Cuando este es muy débil, significa que la amplitud está disminuida y tenemos que empezar a asociar a la clínica del paciente y a la anamnesis por qué el pulso está débil. El paciente está hipotenso, tiene como antecedente toma de medicamentos que puedan alterar la presión arterial, toma medicamentos que puedan disminuir su volumen total, es decir, que generen hipovolemia. El paciente ha estado con síntomas de hemorragia gastrointestinal, el paciente podría estar cursando con una anemia aguda o crónica. Entonces, cuando tenemos un pulso débil, o sea, un pulso pequeño, que la amplitud esté disminuida, tenemos que siempre asociarlo a cuál es la clínica del paciente, la anamnesis y los antecedentes. Y si el pulso es muy fuerte, significa que la amplitud está aumentada. ¿Qué pasa cuando esta amplitud está aumentada? Muy probablemente sea que el paciente esté cursando con algo que puede ser de origen central, es decir, una hipertensión arterial que nos esté aumentando el pulso, o que podríamos tener una alteración vascular periférica que nos aumente esa intensidad del pulso. El caso más ejemplar de la alteración de la vasculatura periférica que nos aumente la intensidad del pulso es, por ejemplo, una lesión aneurismática en un vaso periférico. Cuando tenemos un aneurisma vamos a sentir un pulso fuerte, intenso.
Y ahí es cuando les reitero en que tenemos que hacer anatomía comparativa y verificar el pulso por lo menos en 2 o 3 puntos diferentes de auscultación, de acuerdo a la clínica por lo cual el paciente nos consulta. Bueno, en cuanto al volumen, tenemos 4 variaciones en cuanto al pulso. El pulso magnus o el pulso solemne, que es un pulso amplio y voluminoso, donde el paciente puede estar pletórico. Ya vamos ahorita con ejemplos. El pulso parvus es un pulso pequeño, corto, poco amplio y poco perceptible. ¿Cuándo presentamos estos pacientes con pulso parvus? Pacientes con escalofríos, febriles, pacientes con estenosis aórtica, tienen pulsos pequeños y cortos, porque estos pacientes tienen una gran afectación de la fracción de eyección, pacientes con estenosis mitral y pacientes con arteriosclerosis. Es decir, en pacientes con arteriosclerosis presentamos pulso parvo porque si disminuye el diámetro de los vasos periféricos. En los pacientes pletóricos tenemos un pulso amplio. ¿Por qué? Porque hay alteración de la fracción de eyección, pero a favor de decir, usualmente estos pacientes están hipertensos. En el pulso filiforme, que es un pulso que sentimos débil, corto, de baja intensidad, es típico de los pacientes hipotensos que han tenido colapsos o síncopes de origen cardíaco o pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Y la cuarta variación, entonces la plétora nos referíamos, recuerden que la plétora es la abundancia excesiva de una cosa. Entonces el pulso magno es el pletórico, es decir, cuando tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo con una hipertensión arterial, es el ejemplo más claro. Parvus es un pulso pequeño cuando el paciente tiene una limitación para expulsar desde el ventrículo izquierdo el flujo sanguíneo. El filiforme es cuando no hay una suficiente fuerza para enviar esa presión de pulso hacia la periferia. Y el otro es el pulso de alambre, que es un pulso rígido, casi inmóvil, que se produce en las crisis hipertensivas saturninas, o sea, asociadas a la intoxicación por plomo, o en los pacientes que tienen arteriosclerosis severa o que tienen procesos esclerosantes secundarios a vasculitis periféricas crónicas. Bueno, entonces esta imagen que vemos aquí, un pulso en condición normal, que va a tener un pico máximo y un descenso, que es cuando va a haber una sístole y una diástole. Después tenemos el pulso amplio o el magnus, donde tenemos una amplitud del pulso mucho más grande y se percibe mucho mayor en los pulpejos. Como les mencioné ahorita, del magnus, insuficiencia aórtica, hipertiroidismo, esclerosis valvular, hipertensión arterial, fiebre, ejercicio, emoción, un susto, una película de terror. El pulso parvus es cuando tenemos pacientes con una alteración de la fracción de eyección, hipotensión arterial, adiastolias, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca, taquicardias paroxísticas. Las taquicardias paroxísticas disminuyen la fracción de eyección. Bueno, y continuamos con el pulso filiforme, que es cuando definitivamente hay una esclerosis o hay un proceso que me está volviendo rígidos los vasos y el endotelio nos va a impedir que percibamos una adecuada presión de pulso. Bueno, existen después también otras características del pulso, que es la amplitud. Entonces, ahorita estábamos hablando del volumen del pulso, o sea, cómo percibimos la fuerza en nuestros pulpejos. Ahora existe la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Como el tiempo que nosotros percibimos ese pulso durante la palpación. Existen dos anomalías en la amplitud. El pulso alternante, que también llamamos el pulso de Tropsch, y el pulso paradójico, o el pulso de Kussmaul. En un pulso normal, nosotros tenemos siempre la misma frecuencia y percibimos durante el mismo tiempo en nuestros pulpejos esa presión que se genera al palpar. Pero en el pulso alternante, nosotros podemos percibir diferentes fuerzas en esa palpación, como ocurre aquí y como ocurre aquí en el bigeminismo. Este pulso aquí, ¿cuándo se puede presentar? En pacientes, por ejemplo, con fibrilación auricular. Este pulso bigémino, ¿cuándo lo podemos percibir? En pacientes con extrasístoles, supraventriculares o ventriculares, en pacientes con, de acuerdo a la calificación de Wolf, con extrasístoles Wolfram 4, Wolfram 3, en síndrome de QNT, o sea, en arritmias cardíacas, donde haya un bigeminismo. Y el pulso paradójico o el pulso de Kussmaul es cuando hay una alteración en la presión de pulso diferenciada entre la inspiración y la expiración. Esto sucede en pacientes críticos o en pacientes sobre todo que tienen disección de aorta torácica. Continuemos. Bueno, ahora vamos con el pulso alternante, que era lo que habíamos visto ahorita.
En definición semiológica, es la sucesión regular de una onda fuerte y una débil, la cual es la más próxima a una pulsación que le sigue a la que precede. Es decir, siempre hay una onda fuerte y una onda débil. Una precede la otra. Pueden ser simétricas o, como lo habíamos visto, podemos pues tener un ritmo de galope como sucede en el bigeminismo cardíaco. Principal ejemplo del pulso alternante de Traub, insuficiencia cardíaca izquierda. Se acentúa al disminuir el retorno venoso, es decir, si nosotros hacemos que este paciente genere maniobras de Valsalva, es decir, presión sobre el diafragma, este pulso disminuiría, pero se acentúa, es decir, mejora disminuyendo la maniobra de Valsalva. Si yo siento al paciente, se va a aumentar el retorno venoso, entonces este pulso disminuye. Y si acuesto al paciente, este pulso va a disminuir porque mejora el retorno venoso. A eso se refiere. Bueno, el pulso alternante de Traub puede tener una triada que es la triada Cherf, que es en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca izquierda severa. ¿Qué características tiene esta triada Cherf? Que el pulso alternante, respiración de Cheyne-Stokes, que ya vemos ese patrón respiratorio patológico en los pacientes críticos, y ritmo de galope izquierdo. Si un paciente tiene esta triada, está haciendo una falla ventricular izquierda severa, una insuficiencia cardíaca izquierda severa, y muy probablemente va a entrar en shock en cualquier momento, o ya está en shock. Después continuamos con el pulso bigeminado o extrasistólico, donde tenemos una pulsación débil, una extrasístole, y después se precede una normal. Esto es muy parecido al pulso alternante de Traub. Lo que pasa es que es constante. Con el pulso del Traub, nosotros podemos tener alternancia entre lo normal y lo anormal. En el pulso bigeminado extrasistólico, siempre va a haber alternancia simétrica. Entonces, por ejemplo, en el bigeminismo, como ya lo vieron en arritmias, se puede presentar. Y el pulso paradójico de Kussmaul es la disminución del pulso arterial durante la inspiración junto con la regurgitación de las venas yugulares. ¿En dónde lo vemos? Taponamiento cardíaco, tumores del mediastino, pericarditis. ¿Cuál es el signo de Kussmaul? La ingurgitación yugular con la disminución del pulso arterial. El ejemplo más claro de esto es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco hace una triada que se llama la triada de Bell, que consiste en ingurgitación yugular, ausencia de ruidos cardíacos e hipotensión. Cuando nosotros tenemos esta triada, tenemos un 99% de probabilidad de que el paciente esté cursando con un taponamiento cardíaco y presenta en la palpación de pulso periférico un pulso paradójico de Kussmaul. Este es el ejemplo, como es el pulso paradójico de Kussmaul, entonces el pulso arterial que se altera y se disminuye notablemente con la inspiración. Bueno, ¿qué más tenemos que mirar en el pulso? La velocidad del ascenso del pulso. ¿Qué es la velocidad del ascenso del pulso? Es el tiempo que se tarda en ser elevado el dedo que palpa por cada pulsación. Esta velocidad del ascenso se puede ver alterada en una variedad anatómica del pulso que se llama el pulso de Corrigan o el pulso saltón. ¿Cómo lo percibo? Que entonces yo voy a sentir cómo el pulso va a demorarse mucho más en elevarme el dedo y en disminuirlo. ¿Cómo voy adquiriendo yo la destreza de determinar cuándo una velocidad de pulso es mayor, o es normal, o es menor? Palpando muchos pulsos normales, y es el ejercicio que ustedes tienen que empezar a realizar durante todo el trayecto de su carrera. Yo puedo ser muy urgenciólogo y muy cardiólogo, muy dinamista, pero tengo que estar haciendo constantemente el ejercicio de cómo es un pulso normal para poder detectar un pulso en ascenso. Cuando tengo un paciente con pulso de Corrigan o pulso saltón, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, pacientes con ductus arterioso persistente, pacientes con fístulas arteriovenosas, sobre todo pacientes renales, pacientes con hipertiroidismo en crisis tiroidea, o sea, con enfermedad de Graves, y cuando el pulso asciende con lentitud y es poco amplio, recuerden que es el pulso parvus o tardus y puede ser un signo de estenosis aórtica o de arteriosclerosis. Bueno, ¿qué es el dicrotismo? O el pulso dicroto. Es una forma de pulso en que apenas se termina la pulsación, se recibe otra más pequeña o de menor intensidad. Y ambas están separadas de las pulsaciones que le preceden y siguen con intervalos iguales. Es decir, es como percibir dos veces un latido sincrónicamente, persistentemente. Entonces, yo pongo mis dedos, mis pulpejos, sobre la arteria que voy a palpar y percibo un latido mayor y un latido menor. Y persiste un latido mayor y un latido menor. En condiciones normales, yo solo siento un latido. En condiciones dicrotónicas, yo voy a sentir dos latidos
con una misma frecuencia cardíaca. ¿Cuándo se da? Principal causa. Ya no es muy frecuente, pero aún se presenta. Fiebre tifoidea. En pacientes con meningitis, sobre todo por meningococo. En pacientes con ictericias de origen hemolítico. Y en pacientes que puedan estar cursando con sepsis de origen infeccioso bacteriano. Son las primeras causas de pulso dicrótico. Bueno, aquí hay unos ejemplos como de cómo son los pulsos en condiciones normales. Y algo muy importante para empezar a determinar qué alteraciones en el pulso es la toma de la presión arterial. Recuerden que la toma de la presión arterial, así como ejemplo rápido, es la presión de los vasos sanguíneos que ejercen sobre la sangre circulante. ¿Y cómo lo mido? A través de un esfingomanómetro. ¿Qué voy a mirar yo cuando tomo la presión arterial? El volumen sistólico. Yo puedo mirar la frecuencia cardíaca o la frecuencia de contracción cardíaca. Puedo determinar la elasticidad de los vasos sanguíneos y puedo mirar cómo estoy de resistencia periférica. Es decir, la presión arterial y la adecuada toma de la presión arterial me tiene que orientar hacia estas 4 características de la presión de pulso. ¿Cómo está el volumen sistólico? ¿Cómo está la contracción cardíaca? ¿Qué tan elásticos son mis vasos? ¿Y qué tanta resistencia periférica tengo? Si yo tengo dificultades técnicas para tomar la presión arterial, yo tendría que empezar a pensar en alguna de las extremidades en que puedo tener alguna de estas 4 componentes afectados y que eso me pueda limitar la toma adecuada de la presión arterial. Si yo tengo un paciente con una disminución de un volumen sistólico, es decir, un paciente hipovolémico, voy a tener limitaciones técnicas para tomar la presión arterial porque el paciente va a estar hipotenso. Si yo tengo un paciente con una fibrilación auricular o con una taquicardia supraventricular paroxística o cualquiera de las taquiarritmias, la frecuencia de la contracción cardíaca va a estar alterada y me va a limitar la toma de la tensión arterial. La elasticidad, es decir, si yo tengo procesos arterioscleróticos severos en la extremidad donde yo voy a tomar la presión arterial, me va a limitar la técnica de la presión. Y la resistencia periférica, obviamente, porque es que la presión arterial es una medición exógena de la resistencia arterial periférica. Entonces, ahí la importancia de que la presión de pulso no solo se evalúa a través de la palpación de los pulsos, sino que con las técnicas normales, con esfingomanómetro de la presión arterial, yo puedo determinar cómo puedo tener patologías que estén influyendo sobre mi presión de pulso en condiciones patológicas o en condiciones normales de mi paciente. Bueno, recordemos un poquito cómo es la técnica de la presión arterial. Idealmente el paciente tiene que estar en decúbito dorsal o sentado, con el brazo flexionado, abducido a la altura del corazón. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto me puede afectar la presión de pulso. Hay que retirar todas las prendas que me estén haciendo presión sobre la extremidad. Idealmente la extremidad debe estar desnuda y no colocar el esfingomanómetro ni el fonendoscopio sobre las prendas o no colocar el fonendoscopio por debajo del tensiómetro porque esto me va a aumentar la presión de pulso y me va a afectar la presión que se realiza sobre el neumático que está rodeando el vaso. Esto es muy importante, es uno de los errores más frecuentes que vemos en la toma de la presión arterial. Por eso no le coman a las tensiones arteriales que toman las droguerías. Pero como un recorte. Entonces, importante para la toma de la tensión arterial. Yo puedo tomarla táctil o palpatoria, incluso en algunas revisiones clínicas o cuando yo tengo sospecha de que el paciente tenga una alteración vascular periférica, yo debo hacer primero una palpación táctil de los pulsos con el esfingomanómetro inflado. También, obviamente, nosotros ya todos usamos la técnica auscultatoria, que es percibir los ruidos de Kolokov cuando empezamos a medir la presión arterial. Importante, cuando empezamos a escuchar los ruidos de Korokov, tenemos que empezar a tener en cuenta cómo está ese ritmo cardíaco, cómo está ese volumen cardíaco y si hay sincronía o no en los latidos a través de la auscultación. Entonces, por eso les digo que el examen de presión de pulso no solo consiste en la palpación de los pulpos periféricos, sino que a través de la medición de la presión arterial nos podemos orientar mucho más en identificar alteraciones cardiológicas que nos afecten la presión arterial. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta aquí? ¿Están despiertos? Doctor, es que a mí no me quedó bien claro la diferencia entre el pulso, ya digo el nombre porque se me olvidó el nombre. El de Traus y el otro. El de Straub y entre el Straub y el alternante, ¿sí? Sí, Pi. Eso. Ya, con mi hijo ya me he adaptado al idioma de ustedes.
Así que incluso que es un cosplay, ya aprendí que es stalkear y que es espolear. Ya no soy tan ignorante. Bueno, espérate. Bueno, entonces, si tú ves las gráficas, como que es la misma, ¿cierto? Bueno, el pulso alternante, entonces, tengo un pulso débil y un pulso fuerte, pero siempre es igual. Por ejemplo, el bigeminismo es un tipo de alternancia en el pulso. Es decir, la diferencia entre el pulso alternante y de Traub, pese a que la gráfica puede ser la misma, como lo vemos aquí, así tenga el mismo nombre aquí, es que el pulso de Traub no es constante y el alternante sí. ¿Sí me entiendes? Es decir, yo puedo tener un pulso de Traub percibiendo un pulso alternante y después percibo un pulso normal en el paciente. Bueno, más preguntas. Seguimos con retinopatía. Doctor, yo le tengo una pregunta. Es que se está hablando de los métodos que tenemos para la medición de la tensión arterial. Pues la verdad yo había escuchado el primero, pero del tercero que habló del oscilométrico nunca lo he escuchado, entonces me gustaría pues si de pronto poder hablar un poquito más de... Entonces, ¿qué hacemos? El pulso táctil o palpatorio, pues ya lo habíamos visto. Simplemente es, yo empiezo a insuflar el manguito y busco el pulso braquial a nivel de, por encima del pliegue antecubital, más o menos 3-4 centímetros por encima del pliegue antecubital, sobre la línea axilar anterior. Ahí más o menos empiezo a buscar el pulso táctil o palpatorio. El auscultatorio coloco el fonendoscopio. El oscilométrico es cuando yo coloco o tengo un elemento para medir las oscilaciones o las variaciones de esa percepción del pulso que tengo. Una forma muy fácil de mirar la oscilometría en el pulso para los que no tienen un oscilómetro pendiente es colocar un pulsoxímetro distal a donde estoy tomando la presión arterial. Los pulsoxímetros modernos nos permiten ver unas curvitas, no sé si alguno ha visto un pulsoxímetro o un oxímetro de pulso, los que colocamos en el dedo para medir cuánto está la saturación de oxígeno en la frecuencia cardíaca. Eso nos permite ver una onda de oscilación de acuerdo a cómo está la presión de pulso en esa parte distal. Nosotros en urgencias a veces colocamos oscilómetros a través de ecografía o de Doppler con el ECOFAS que tenemos en el servicio, pero uno lo puede hacer indirectamente mirando. Esa curva que tienen los pulsoxímetros es para determinar cuál es la presión de pulso y a veces esas curvas nos permiten graficar pulso de Kraut, pulso de Kussmaul o pulsos oscilantes con alteraciones diferentes. Pero una forma indirecta y muy fácil de hacer, que incluso yo a veces la hago, es con el oxímetro de pulso cuando nos muestra el curva. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, seguimos con retinopatía. Bueno, arranquemos que muchos les van a rifar la carne en la casa. Bueno, exploración clínica de un fondo de ojo. Si la teoría del fondo de ojo es maluca, la práctica es mucho más difícil sin tenerlos a ustedes al frente. Aprovechen cuando empiecen prácticas clínicas y tengamos la oportunidad de tener contacto de pacientes, de empezar a hacer fondo de ojo. Porque en realidad yo creo que es una de las partes del examen físico que más requiere experiencia y más requiere entrenamiento. Realizar oftalmoscopia no es fácil, además depende de mucho de la calidad del equipo, de la calidad de luz del equipo, del entrenamiento que yo tenga para hacer una exploración de fondo de ojo en condiciones de luz normal o en condiciones de baja luz, de intensidad de luz, como sería lo ideal, que debería hacerse en un cuarto oscuro o semioscuro, pero entonces empiecen a practicar mucho fondo de ojo con un muy buen equipo de órganos. ¿Qué es lo más importante de un equipo de órganos? Que tenga buena pila. No importa la marca, no importa el precio, lo importante es que tenga una muy buena intensidad de luz. ¿Qué es la exploración de fondo de ojo, la oftalmoscopia? Es la visualización a través de la pupila y de los medios transparentes del globo ocular para visualizar la retina y el disco óptico. ¿Qué podemos ver? La córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo. Es la única forma indirecta que yo tengo de ver en vivo el lecho vascular. Es la única forma que yo puedo ver un vaso sanguíneo en directo sin necesidad de usar métodos invasivos. Nosotros a través de la piel podríamos ver las arterias, pero no las vamos a ver en toda su esencia como lo hacemos realmente en el fondo de ojo. ¿Qué necesito? Un oftalmoscopio directo
una buena luz y que el oftalmoscopio esté calibrado de acuerdo a mi agudeza visual. Eso tiene unos circulitos o tiene como una especie de rueda dentada, la cual yo calibro en la palma de mi mano. ¿Cómo calibro un oftalmoscopio para mi agudeza visual? Coloco el oftalmoscopio más o menos a 3 centímetros de la palma de mi mano y empiezo a darle vueltas a la rueda dentada hasta que pueda ver de manera nítida las líneas de la mano. Cuando yo pueda hacer eso más o menos a 3 centímetros de mi mano, ya está calibrado a mi agudeza visual para poder hacerlo en el ojo del paciente. Bueno, hay otra forma de hacer una oftalmoscopia directa, que es como la hacemos en los servicios de urgencias de alto nivel, que es con una lámpara de hendidura, que es el microscopio binocular que usan los oftalmólogos o que usamos los urgenciólogos como fuente de iluminación para poder proyectar la luz hacia la córnea y mirar el fondo de ojo. La lámpara de hendidura también su uso necesita mucho entrenamiento porque es microscopía indirecta, facilita mucho la exploración, pero ustedes poco van a tener acceso a una lámpara de hendidura, entonces les va a tocar hacerlo con un oftalmoscopio normal. Hay otros dispositivos, que hay lo que llaman dispositivo panóptico, que es como una lámpara de hendidura manual que a veces usan los neurólogos y los neurocirujanos para tener un mejor acceso a la retina del disco óptico a través de la oftalmoscopia. Entonces, hoy vamos a mirar cuáles son las técnicas de oftalmoscopia indirecta o de lámpara de hendidura que nos permiten explorar la retina. Y vamos a hablar más tarde de cuál es la principal patología que se presenta en esta fondo de ojo, que es la retinopatía diabética. Habitualmente, estos exámenes son realizados por el oftalmólogo, pero ustedes como médicos generales en potencia tienen que entrenarse para hacer una exploración clínica adecuada y no a veces pasar el ridículo de esperar a que un especialista de cualquier área les defina el diagnóstico sabiendo que ustedes pueden hacer una orientación clínica adecuada desde un simple examen médico bien realizado en una consulta de medicina general. Listo. ¿Qué es el oftalmoscopio directo? Es un instrumento óptico. ¿Qué hace? Dirige la luz directamente sobre la retina a través de un espejo. Esto refleja un rayo de una fuente luminosa y nos permite obtener una imagen más o menos amplificada entre 14 y 16 veces o 16x el tamaño real, y con esto vamos a mirar de manera directa las estructuras que ya habíamos mencionado. Entonces, lo que yo les decía, este es el orificio de observación por donde yo voy a poner mi ojo. Este es el risco de Recos, que es el disco que me permite ajustar el oftalmoscopio a mi agudeza visual. Esto tiene unos filtros. Estos filtros lo que me van a permitir es, perdón, organizo el puntero. Estos filtros lo que me van a permitir es cambiar el tamaño de la luz, la intensidad de la luz, así como el selector de diafragmas. Es decir, aquí lo que puedo hacer es cambiar la forma de la luz, si yo quiero pasar una oftalmoscopia con una luz cuadrada o con una luz redonda o con luz azul o con luz verde, que es para realizar exámenes con tinciones para determinar si hay lesiones en la superficie de la córnea. Y este es el reóstato que nos permite mirar la intensidad de la luz. Estos son como las partes del cabezal de un oftalmoscopio. Entonces yo miro a través de este orificio, a través del disco de Recos, yo determino o corrijo mis defectos de agudeza visual. Aquí con el filtro yo lo que voy a hacer es determinar la intensidad de la luz y qué tan grande quiero el tamaño del lente, y los diafragmas es para cambiar el color o la forma del lente. Ventajas de la oftalmoscopia: es de fácil uso, yo puedo tener el oftalmoscopio en el bolsillo, es de bajo costo, amplifica muy bien la imagen, es una forma muy fácil de amplificar una estructura humana de entre 14 y 16 veces. Inconvenientes: necesita mucho entrenamiento. Mucho es mucho. Aún en ojos entrenados, no oftalmológicos, es decir, en personas que no somos oftalmólogos, a veces es muy difícil hacer una oftalmoscopia directa adecuada. ¿Qué otras limitaciones tenemos? Es un campo muy limitado, el ojo es muy pequeño y es muy sensible, el parpadeo de los pacientes no ayuda, el reflejo corneal de los pacientes no ayuda porque cierran el ojo. Falta de estereopsis, es decir, a veces o algunas personas no tienen la capacidad de visión tridimensional. Ustedes como generación nueva tienen más estereopsis que los que tenemos en las generaciones más viejas. ¿Por qué? Porque el celular y los juegos de video han mejorado la percepción de la visión tridimensional y en 4 dimensiones que las generaciones que somos más viejitos. Ustedes pueden ver cosas en 3D. Si ustedes ponen a un adulto mayor a ver una imagen en 3D, se van a marear. ¿Por qué? Porque no tiene entrenamiento cerebral en estereopsis. A veces otra limitación del paciente, necesita acercarse demasiado al paciente, y sobre todo ahorita que estamos en situación de pandemia,
hemos limitado mucho la realización de oftalmoscopia directa precisamente por evitar ese contacto tan cercano con el paciente. No se puede explorar la periferia de la retina sin un oftalmoscopio. Y otro inconveniente es que pacientes que tengan patologías que hagan opacidad del cristalino, por ejemplo cataratas, van a limitar completamente una oftalmoscopia directa, a no ser de que se haga una dilatación de la pupila con gotas midriáticas. Entonces, es un examen que tiene muchas ventajas, pero que requiere mucho entrenamiento y que hay que repetir muchas veces en la vida para hacerlo. No siempre es fácil hacer oftalmoscopia directa. Al principio uno solo ve una mancha anaranjada con un puntico blanco en el fondo, cuando a veces ven la papila o a veces simplemente una mancha anaranjada. Entonces hay que practicar y tener la destreza para hacer un examen rápido, porque nos vamos a quedar 3 a 5 minutos con una luz sobre el ojo del paciente, lo cual le va a generar, obvio, ciertas molestias al paciente o le va a producir resequedad en el ojo por limitación del parpadeo. Bueno, entonces dentro de las partes del oftalmoscopio directo tenemos unos diafragmas. ¿Para qué sirven estos diafragmas? Hay uno de apertura grande que sirve para ver las pupilas dilatadas, es decir, la luz grande no me va a facilitar ver una pupila pequeña. La luz grande es para las pupilas dilatadas y la pequeña es para las pupilas sin dilatar. A veces uno pensaría de que es más fácil siempre mirar o hacer la oftalmoscopia con la luz grande o con el halo de luz más grande. No, intenten siempre usar el pequeño y entrenen el ojo con el pequeño. Porque si ustedes ponen la luz grande, lo que van a hacer es una miosis de la pupila y van a limitar más el campo visual. El filtro verde o la luz aneritra, que es la luz azul, es para mirar estructuras vasculares y fibras nerviosas, pero solo se permiten visualizar a través de tinciones con fluoresceína, que son tinciones fluorescentes especiales para buscar estructuras vasculares. Bueno, el filtro azul o cobalto sirve para resaltar erosiones o úlceras corneales, lo que les mencioné, fluoresceína. El filtro verde y el filtro azul son para tinciones. Apertura de fijación, que es la apertura de fijación, es la perilla que yo les dije, que es para determinar la agudeza visual. Y tenemos que usarlo como una fijación excéntrica para situar lesiones maculares. La apertura de hendidura es para apreciar diferencias de nivel. La apertura de hendidura lo tiene la lámpara de hendidura, es decir, el microscopio binocular, no lo tienen los oftalmoscopios directos normales. O el panóptico sí tiene apertura de hendidura. Los oftalmoscopios convencionales tienen una apertura de hendidura que no se puede modificar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo o qué voy a buscar en una oftalmoscopia de un ojo normal? Primero, ¿qué tengo que buscar? Estructuras. Primero, el parénquima retiniano o la retina y después la pupila. Y nuestro objetivo de aquí en adelante para entrenarnos en fondo de ojo es aprender a identificar al menos estas dos estructuras. El parénquima retiniano y la papila o disco óptico. ¿Qué es la retina? Es una membrana semitransparente de coloración rojiza. ¿Por qué? ¿Por qué rojita? Porque tiene una tonalidad de un epitelio pigmentario. Puede variar dependiendo de la raza, de la edad y el color de la piel. Puede volverse un rojo más oscuro, un rojo menos intenso y también depende de la volemia del paciente. En pacientes con condiciones hipovolémicas tipo anemia, va a cambiar la coloración rojiza a un poco más pálida. ¿Qué es la papila o el disco óptico? Es la parte visible del nervio óptico, que es esta partecita blanca que vemos acá. Siempre tenemos que, como objetivo, en todo fondo de ojo, buscar la papila. Ese es nuestro objetivo fundamental, buscar la papila. Y en la búsqueda de la papila yo me voy encontrando con todas las estructuras vasculares que debíamos encontrar en la retina. ¿Cómo es la papila en condiciones normales? Redondeada u ovalada en sentido vertical. Si la papila está ovalada en sentido horizontal, ya significa que podríamos tener un edema de la papila, o sea, un papiledema. Más o menos mide 1.5 milímetros de diámetro. Pero este diámetro es difícil de identificar inicialmente cuando estoy aprendiendo a hacer fondo de ojo, porque esto depende de la distancia en que yo esté haciendo la oftalmoscopia y de la calidad del lente que tenga el equipo que yo esté usando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar en la papila o el disco óptico? ¿De qué color es? Blanco, rosáceo, con una zona central blanquecina. Entre más me acerco al centro, más blanco es. ¿Qué es esto de la papila? Es una excavación fisiológica que no sobrepasa el 30% de todo el tamaño de la papila. Su tamaño sirve para controlar la evolución de algunas patologías que afectan el nervio óptico. Es decir, yo cuando sospecho que un paciente tiene glaucoma y hago un fondo de ojo, esta papila puede estar disminuida de tamaño, que esto es lo que se llama glaucoma de ángulo cerrado. O en algunas otras circunstancias patológicas, esta papila puede estar muy aumentada de tamaño, que es el glaucoma de ángulo abierto.
Sobre los límites de la papila, tienen que ser netos, sobre todo en la zona temporal, o sea, en la zona que está hacia la dirección de la oreja del paciente. Siempre tienen que haber bordes definidos en la papila. Por ejemplo, aquí se ve, estos son los bordes netos de la papila, tienen que estar muy bien definidos. Bueno, ¿qué más vamos a mirar en la oftalmoscopia? Vasos retinianos, que son estas estructuras que vemos aquí. En el centro del disco óptico hay un paquete vascular que está formado por la arteria y la vena central de la retina. Es muy difícil identificar inicialmente cuál es la arteria y la vena, pero con entrenamiento vamos a darnos cuenta de que la arteria, que es esta por donde estoy pasando aquí, el, el marcador, se ve totalmente roja y la vena solo se ven dibujados sus bordes. Esa es la diferenciación en el fondo de ojo entre una arteria y una vena. La arteria se ve totalmente roja y la vena se ven solo los bordes rojos. Bueno, importante, en los vasos retinianos no hay anastomosis, es decir, solo se ve la unión de los vasos en el fondo de la papila. De lo contrario, no debería ser correcto ver cruces arteriovenosos en ninguna otra parte de la retina. Por ejemplo, esto es un hallazgo patológico, que lo vamos a ver ahorita en retinopatía hipertensiva. Bueno, lo que yo les decía, la arteria se ve, bueno, aquí esto es un mala foto, un ejemplo, pero la arteria se ve totalmente roja y la vena se ve con los bordes más definidos. La vena es de color rojo vinoso, más oscuro, el trayecto es más ondulado en la relación al calibre de la arteria. Entonces las venas son más tortuosas, las arterias son mucho más rígidas. El reflejo luminoso arterioral es una línea brillante blanca en el centro de la arteriola, que es este punto que se ve acá, que es muy difícil de ver con oftalmoscopia directa. Bueno, los cruces arteriovenosos en los vasos retinianos normalmente no deben cambiar en el trayecto el tamaño del vaso. Es decir, este cruce arteriovenoso este cruce venoso en la retina no debería cambiar el tamaño de la vena cuando continúa su trayecto. Si yo después de que veo la bifurcación de una vena o un cruce venoso o un cruce arterial o un cruce arteriovenoso, veo que el calibre del vaso después del cruce es menor, significa de que es un cruce arteriovenoso, de que es un hallazgo vascular patológico. Bueno, el pulso venoso realmente es muy difícil de medir si no tengo un equipo de oftalmoscopia binocular microscópico, entonces por eso solo se los menciono. Bueno, entonces vamos a repasar. ¿Qué tenemos? La papila, tenemos los vasos. Recuerden que esta es la arteria, que es mucho más rígida, más oscura, y que estas son las venas, que son mucho más tortuosas. Y aquí podremos ver una imagen de cómo sería la anatomía normal del ojo en condiciones fisiológicas. Esto se los doy a ejemplo, no somos oftalmólogos ni vamos a tener un entrenamiento severo en oftalmología. Lo importante ahorita es identificar cuáles son los grandes cambios que puedo notar en un fondo de ojo para saber qué es patológico y qué no es patológico. Pero recordemos que siempre tengo que buscar en el fondo de ojo la papila, los cruces o la confluencia vascular de la papila, que el centro es mucho más blanco y que debe haber una diferenciación entre las arterias y las venas. Recuerden que las arterias son más rígidas, son más uniformes y que las venas son más tortuosas y que son más oscuras las arterias que las venas. Aquí vemos otro fondo de ojo normal. Vemos aquí el blanco del centro de la papila. Vemos la confluencia de los vasos en la papila y vemos las arterias y las venas. Esta es una arteria, miren que es rígida, elongada, recta, y aquí las venas son más delgadas, se ven mucho más claras y tienen un trayecto mucho más tortuoso. Bueno, otra cosa que tenemos que buscar, que es mucho más difícil de identificar en la fundoscopia, es la mácula. ¿Qué es importante para identificar la mácula? Que el paciente esté en midriasis, es decir, en condiciones normales, en un consultorio sin dilatar la pupila, es casi imposible ver la mácula, a no ser de que haya completa oscuridad durante el examen físico. ¿Qué es la mácula? Es un área que se localiza aproximadamente 2 diámetros del disco, situada temporalmente en la papila. Mide más o menos 1.5 milímetros y es la coloración más oscura que yo puedo ver en el fondo de ojo. Y en la parte central no deberían haber gasos sanguíneos. Y hay una depresión dentro de la mácula que se llama fovea.
Cualquier alteración en la forma de la mácula o de la fovea es patológica hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué es la mácula? Es una mancha oscura que yo veo en el fondo de ojo y cuyo centro tiene una depresión que se llama fovea. Veremos a ver si aquí en estos. Entonces, aquí vemos la papila y esta sería la mácula. O sea, la parte más oscura que yo veo en el centro de mi fundoscopia, y aquí está la fovea, que es la depresión que yo veo. Siempre tiene que haber mácula. La ausencia de mácula es un hallazgo patológico en la fundoscopia normal. Aquí, como vemos en el ojo izquierdo, vemos una zona central más oscura, que es la mácula, y vemos la fovea, que es la depresión que se ve en el fondo de ojo. Una zona avascular, como les mencionaba aquí. Entonces, miren que no tenemos vasos sanguíneos que me irriguen, ni venosos ni arteriales, esta zona. Si hay una vascularización de la mácula, les voy adelantando, podríamos pensar en que el paciente esté cursando con una retinopatía diabética. La vascularización de la mácula y la fovea son signos clínicos de retinopatía diabética. En algunos casos es hipertensiva, pero usualmente es diabética. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer el fondo de ojo? Ojalá en una habitación que esté en penumbra, o sea, en oscuridad. Ojalá con una buena dilatación pupilar, es decir, usando midriáticos en los pacientes. Atropina es lo que más usamos. Entonces, esta es una pupila que está dilatada, atropinizada, y esta es una pupila en condiciones normales. Recuerden que inmediatamente nosotros colocamos luz sobre la pupila, esta va a disminuir su tamaño y nos va a limitar la técnica. Entonces, ¿cómo debemos ubicarnos? Frente al paciente y hacia un lado, permitiéndole que el paciente tenga un campo visual hacia el frente. Es decir, no obstruimos totalmente el campo visual del paciente. Con el disco de Recos, que es el que les mencioné, se supone, o las técnicas o algunos libros, esto es de Suros, dice que uno debe calibrar el disco de Recus sobre el paciente iniciando de cero. La mejor técnica es hacerlo sobre la palma de la mano porque esto me limita el tiempo de exploración con el paciente, me limita el tiempo de contacto con el paciente y esto hace que tenga mejor adherencia al examen físico con el paciente. Hay que decirle al paciente que mire un punto lejano fijo y que no deje de mirar a ese punto. Para mirar en el fondo de ojo derecho, te sujeto con la mano, el oftalmoscopio lo cojo con la mano derecha y miro con el ojo derecho. Si miro ojo derecho, miro con el ojo derecho. Y si voy a mirar el ojo izquierdo, cambio de mano el oftalmoscopio y cambio de ojo. A excepción de que yo tenga una alteración de la agudeza visual de uno de mis dos ojos, el ojo derecho del examinador es para mirar el ojo derecho del paciente. Ese es uno de los errores más grosos que se presentan, o algunos médicos se acostumbran a hacer fundoscopia con uno de sus dos ojos. Hay que entrenar los dos ojos porque la técnica adecuada es ojo derecho, mano derecha con paciente del lado derecho. Dirijo la luz hacia la pupila del paciente a una distancia de 15 centímetros y después me voy acercando hasta que yo empiece a ver los vasos retinianos. Más o menos debo conservar un ángulo de 15 grados con respecto al eje sagital del paciente y hay que acercarnos hasta más o menos 3 centímetros, es decir, empiezo a 15 centímetros del paciente y me voy acercando hasta casi unos 2 o 3 centímetros cuando yo ya estoy viendo el disco óptico, o sea, la parte blanca del fondo de ojo. ¿Qué es lo primero que hay que mirar? La papila, o sea, esta parte blanca. Y este es el punto de referencia y empiezo a mirar en la papila cómo está la vasculatura, si hay diferenciación entre las arterias y las venas y empiezo a mirar las arcadas vasculares. Eso es lo primero que tengo que mirar. Primero la papila, la zona vascular y después me voy a dirigir hacia la zona oscura, que es la mácula, recuerden su depresión que es la fovea, y que debe ser una zona avascularizada. Si empiezo a ver aumento de los vasos sanguíneos en esta zona, empiezo a sospechar que el paciente tenga una retinopatía, lo que yo les mencionaba ahorita, que aquí es donde se localizan la mayoría de lesiones como retinopatías diabéticas, hemorragias o exudados en la retinopatía hipertensiva. Listo. ¿Cuánto tiempo necesario debe ser? Hasta que yo pueda visualizar los vasos sanguíneos, la mácula y la papila de mi paciente. Entonces lo más importante es mirar la papila como primero, sea la mancha blanca, los vasos sanguíneos, después la mácula y después la fovea. Con que nosotros logremos ver esas tres estructuras en un buen fondo de ojo, nos damos por bien servidos y consideramos un examen bien hecho para un médico general. Pero hay que practicar la técnica, hay que perseverar todo el tiempo. Inicialmente uno se puede demorar entre 5 y 10 minutos para encontrar un fondo de ojo. Después uno va a hacerlo en menos de 2 minutos con un muy buen entrenamiento, con un ojo que no tenga una opacidad del cristalino por catarata y en un ambiente adecuado, con un equipo adecuado, con una buena iluminación, es decir, con buenas pilas. Bueno, ¿cuándo debo hacer yo oftalmoscopia? Cuando un paciente tiene alteración de la agudeza visual. En todos los pacientes diabéticos, durante su examen de control.
en todos los pacientes hipertensos, en todos los pacientes que consulten por cefalea, en todos los pacientes con síntomas neurológicos para descartar edema de papila, es decir, pacientes con sospecha de meningitis, pacientes con enfermedad cerebrovascular, pacientes con déficit motor en alguna de las extremidades. En degeneración macular asociada a la edad, es decir, pacientes que refieran alteración de la agudeza visual asociada a su edad. Y pacientes que tengan enfermedades hematológicas o neurológicas que me den una alta sospecha de sangrado y que tengan sospecha de sangrado intraocular. Es decir, cualquier trastorno hemorrágico cerebral hay que hacerle oftalmoscopia. Idealmente, como lo mencioné, deberíamos usar midriáticos en los pacientes, pues para poder tener una pupila amplia y poder visualizar bien las tres estructuras básicas que debemos ver, que son la papila, los vasos y la mácula. Pero, ¿cuáles son los riesgos que tiene? Que si el paciente tiene un glaucoma de ángulo estrecho, le puedo generar un aumento de la presión intraocular usando midriáticos. ¿Qué más? Puede desencadenar un ataque agudo de glaucoma. Puede dar una rubeosis en el iris por hipervascularidad. Y otra importante es que los pacientes pueden tener traumas craneoencefálicos o pacientes con accidentes isquémicos transitorios. ¿Por qué? Porque si el paciente no va acompañado en el examen, cuando yo hago la midriasis van a quedar con visión borrosa y pueden presentar algunas complicaciones vasculares. Entonces, si no estamos en condiciones óptimas y seguros de que el paciente no tiene un glaucoma, no usemos gotas para dilatar la pupila de los pacientes. Entonces, lo que les mencionaba, antes de dilatar la pupila del paciente, hay que mirar de que el paciente no tenga alteraciones de la presión intraocular por antecedente, ya sea familiar o que el paciente mencione este antecedente. Entonces, en conclusión, es mejor no usar midriáticos si no está en manos de un experto que vaya a saber solucionar una condición donde aumente la presión intraocular, como es el glaucoma. Entonces, la oftalmoscopia, importantísimo como lo dije en el principio, es la única parte donde vamos a mirar la vasculatura de un ser vivo sin invadir el cuerpo humano. Es la única forma de verlo. Entonces, cuando hacemos midriáticos, tenemos que tener en cuenta que va a durar entre 4 y 6 horas, que ese paciente no vaya a conducir, que ese paciente no vaya a salir solo, que si va a salir a la luz, va a tener mucha limitación de la agudeza visual porque no va a poder contraer su pupila. Entonces, pilas con los midriáticos, que a veces los usan muy de rutina en los consultorios y los pacientes pueden tener después complicaciones. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la patología per se. El doctor Marcos Gunn en 1898 empezó a detectar alteraciones microvasculares retinianas como un marcador de enfermedad cardiovascular. Incluso él describió una pupila, una alteración pupilar que se llama la pupila de Marcos Gunn, que es la pupila lenta, secundaria a enfermedad cerebrovascular de origen isquémico. Entonces, desde eso, él empezó a asociar las alteraciones visuales asociadas a enfermedad cardiovascular, sobre todo hipertensión arterial. Epidemiológicamente, nosotros tenemos en la población entre 18 y 59 años como hipertensos en el mundo, el 9.3% de los hombres y el 7.5% de las mujeres. Perdón. Listo. La prehipertensión arterial tiene una prevalencia alta, es decir, las alteraciones o las patologías hipertensivas tienen una alta prevalencia en nuestro medio. Y como lo mencioné ahorita en indicaciones para la fundoscopia, todo paciente hipertenso tiene el potencial riesgo de hacerme una enfermedad microvascular. ¿Y qué más importante en enfermedades microvasculares que las alteraciones de la vasculatura ocular? ¿Cuál es el problema de la hipertensión? Como todos lo sabemos, que es silenciosa, que es subdiagnosticada, muchas veces maltratada, no solo porque no hay una formulación adecuada de los pacientes y un adecuado seguimiento, sino porque los pacientes tienen muy mala adherencia terapéutica. Hay muchos pacientes que creen que los antihipertensivos o que los antidiabéticos son los que le ocasionan las pérdidas de la visión. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez un paciente diabético que suspende la insulina porque lo va a dejar ciego y resulta que la retinopatía diabética es lo que lo está dejando ciego. Asimismo, muchas personas han suspendido los IECAS y los ARA2 porque tienen el mito o el concepto erróneo de que los antihipertensivos lo van a volver ciego. Entonces, esto es uno de los motivos más importantes para inadherencia terapéutica en los pacientes. Muy pocas, en NASH, en un estudio NASH 3, dijo que entre los 18 y 74 años de las personas saben que son hipertensos, el 53.6% reciben tratamiento y solo el 27.4% de todos esos hipertensos están controlados. Es decir, nos está quedando un rango muy alto de hipertensión no controlada, y la hipertensión no controlada y los trastornos vasculares no controlados van a generar microangiopatías, y microangiopatías igual a daño ocular.
algunos estudios. Entonces, factores de riesgo para hacer una retinopatía hipertensiva. Obvio, hipertensión arterial. El grado y nivel de hipertensión, es decir, entre menos controlada esté la hipertensión y entre más avanzado sea el nivel de hipertensión, más riesgo de hacer una retinopatía hipertensiva. La cronicidad de la hipertensión, la duración, entre más tiempo tenga el paciente como antecedente de la hipertensión, más riesgo de hacer una retinopatía hipertensiva. Condiciones basales retinianas, es decir, que haya una premorbilidad de base. Los trastornos de refracción no son una condición basal retiniana, pero sí los pacientes que tienen riesgo de glaucoma o antecedente familiar o patológico de glaucoma, los pacientes que tienen alteración del cristalino por cataratas, los pacientes que tienen antecedente de desprendimiento de retina, ya sea traumático o súbito. Y la hipertensión de rápida instauración, o sea, los pacientes que debutan hipertensión con emergencias hipertensivas, tienen mucho más riesgo de hacer retinopatía hipertensiva. Entonces, ¿qué es lo grave de estos pacientes? Los pacientes hipertensos van a hacer una hipertonía de los vasos retinianos y van a hacer una esclerosis rápida de los vasos retinianos. Entonces, van a haber cambios retinianos arteriolales y no arteriolales, es decir, cambios en las arterioles y también en las venas. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a afectar la papila y la circulación coroidea y me va a afectar directamente la visión. Tiene diferentes fases. Empezamos por la fase vasoconstrictiva, donde hay un estrechamiento arterial focal y generalizado. Es decir, en las primeras fases la hipertensión arterial va a afectarme la resistencia vascular periférica. Esto me va a hacer una microangiopatía, la cual se va a ver reflejada con un estrechamiento arterial en los vasos sanguíneos oculares. ¿Qué va a pasar con estos vasos que se me están estrechando secundario al aumento de la resistencia vascular periférica? Pues va a haber edema en la pared del vaso, van a haber zonas de fibrosis y van a haber cambios que se caracterizan por cruces arteriovenosos, es decir, aumenta mi vasculatura en la superficie de la pupila y en el ojo, y esto va a hacer que en las zonas donde no debería haber circulación, como ya lo vemos en la fundoscopia normal, van a haber muchos vasos sanguíneos, los cuales me van a limitar la visión del paciente y me van a afectar directamente la retina. Después viene una segunda fase, que es la fase exudativa. Aquí ya tuvimos edema, ya tenemos fibrosis y ya tenemos cambios neoescleróticos. Este edema, obviamente, va a aumentar o va a generar una necrosis fibrinoide porque vamos a tener detritus celular en estas arterias y arteriolas. ¿Y qué, qué nos va a pasar? Se nos van a tapar, se nos van a ocluir las arteriolas retinalas y las precapilares. Esto va a generar un fenómeno vascular que se llama manchas algodonosas, es decir, toda esa fibrosis que yo ya tenía asociada al detritus celular me va a hacer una necrosis del músculo liso retiniano. Esto va a generar más vasodilatación focal y esta vasodilatación me va a dañar el endotelio, me va a alterar la barrera hematorretiniana y me va a generar sangrado y exudado. Este sangrado y exudado va a hacer que penetren macromoléculas a la retina y que haya mucho más trasudado porque la hemorragia me va a hacer quimiotaxis y me va a hacer atracción de células que contienen fibrina y de proteínas en ese ojo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese ojo? Pues va a tener una cosa que se llama coroidiopatía hipertensiva. ¿Qué es esta coroidiopatía hipertensiva? Que todo lo que estoy acumulando me va a generar una necrosis fibrinoide, arteriolar y capilar coroidea. Entonces, ¿qué va a pasar con esta luz de estas arteriolas? Se me van a llenar de fibrina, se me van a llenar de plaquetas, y si lo mismo que en la fisiopatología de cualquier zona de infarto, va a haber una oclusión arterial y voy a tener infartos. Que estos son los que nosotros vemos como los puntos de Elching, que ahorita les muestro en las imágenes. Es decir, es una fisiopatología parecida al infarto tipo 1, o sea, el infarto espontáneo, donde voy a tener un acúmulo de macromoléculas, de proteínas, de detritus, de fibrina y de plaquetas que me van a hacer infartos en los vasos epirretinianos. ¿Qué pasa con estos puntos de Elchers? Como tengo zonas reinfartadas o zonas infartadas en la circulación retiniana, entonces se me va a desprender la serosa de la retina. Si se me desprende la serosa, pues entonces la retina va a afectar a la mácula y si yo no tengo ni retina ni mácula, pues va a tener una disminución de la agudeza visual. ¿En cuánto tiempo puede evolucionar esto? Años. Y ya sabemos de qué depende, de la cronicidad, del grado de la hipertensión, de qué tan controlada esté la hipertensión, o si el paciente empieza a cursar o debuta con emergencia hipertensiva, que es lo que más me va a generar una rápida progresión de la retinopatía hipertensiva. Entonces,
¿Qué pasa con todo esto? Cuando empiezo a disminuir la agudeza visual y con esta necrosis fibrinoide arteriolar y capilar, pues va a tener un paciente con hipertensión maligna, con una papila inflamada, con pérdida de la visión y empieza ya no solo a tener cambios microvasculares en el sistema nervioso central, sino que va a tener también cambios microvasculares en el corazón y vamos a tener un paciente que va a tener encefalopatía hipertensiva. Es decir, toda esta cadena que me llevó a una pérdida de la visión por una hipertensión no controlada, me va a afectar también el sistema nervioso central en su parte encefálica. ¿Y esto qué me puede llevar? A más isquemia, más edema, más vasoconstricción, más cambios isquémicos en la papila y más pérdida de la agudeza visual. Ya no solo a nivel del ojo, sino a nivel de la corteza cerebral que me ayuda para la visión. Entonces esto es un círculo vicioso de no retorno donde tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. ¿Qué tengo que hacer en mi paciente hipertenso? Controlarlo y hacerle seguimiento con fondo de ojo, porque el fondo de ojo es una manera directa de determinar qué tan controlado está mi paciente en cuanto a su hipertensión arterial. Listo. Entonces, ¿qué empezamos a ver en este paciente? Estrechamientos arteriolales. Este es un fondo de ojo normal. Y miren la calidad del calibre de los vasos de este paciente. Miren que esta zona, que es avascular, persiste avascular y la papila tiene un contorno totalmente redondo con un centro mucho más claro. Esto es un paciente hipertenso, donde empezamos a ver vasculatura, donde no debe haber vasculatura, donde el borde de la papila se empieza a perder y donde algunos vasos sanguíneos empiezan a tener en la llegada unos calibres mucho más delgados. Esto es un ejemplo claro de una retinopatía hipertensiva. Entonces es un paciente que tiene muchos vasos sanguíneos en su ojo. Inicialmente, ¿cómo vamos a determinar que un paciente tiene una retinopatía hipertensiva? Por lo que les mencioné, se afecta la forma del disco de la papila, empezamos a ver vasculatura donde no tiene que haberla y aumenta el volumen de los vasos sanguíneos en el fondo de ojo. Esa es en la primera fase. Recuerden lo que les mencioné ahorita, después empezamos a tener microhemorragias. ¿Por qué? Porque hay acúmulos de fibrina y hay quimiotaxis en estos vasos que van a colapsar, se van a romper y van a generar microsangrados. Y recuerden que estos microsangrados van a hacer que la retina se despegue de la mácula y perdamos la visión. Entonces mire que este paciente tiene una alteración de la formatura de disco de la papila. Mire que esta zona de la mácula que debería estar avascularizada está llena de vasos sanguíneos, no diferencio bien la fovea y tengo muchas microhemorragias en mi fondo de ojo. Aquí este paciente tiene una retinopatía mucho más avanzada donde hay tortuosidad vascular. Mire que no se diferencia bien el disco de la papila, hay vasos donde no deben haber vasos y hay una tortuosidad simplemente porque ya tengo esclerosis severa de los vasos intraoculares. Bueno, pérdida en la transparencia en la columna de la sangre, es decir, las arterias pierden su capacidad de perfusión a nivel de la retina porque precisamente están trombosadas. Aquí vemos algunos ejemplos de exudados duros, es decir, posterior a los sangrados, pues quedan unas manchas escleróticas o exudados duros a nivel de la zona donde no debo tener vasculatura. Mire cómo está deformada esta papila, mire cómo están los vasos engrosados, mire cómo hay neovascularización. Aquí vemos manchas algodonosas, o sea, cuando hay una reabsorción de los microexudados y los microsangrados que hay en la papila, en la retina, vamos a darnos cuenta cómo quedan algunas unas manchas con hipoperfusión. Es decir, aquí hubo un sangrado y ya lo que quedó fue una cicatriz o una mancha algodonosa donde ya no hay perfusión, ya no hay retina y la mácula está desprendida y esto produce una afección severa de la agudeza visual. Aquí vemos algunos cruces arteriovenosos, no son fáciles de diferenciar en el fondo de ojo, pero esto es son signos vasculares o neovasculares de los cambios tróficos que produce la circulación del ojo cuando tengo una alteración hipertensiva. Mira aquí cómo ya el área macular está más vascularizada, cómo el área macular ya no es oscura, sino que tiene manchas por secuelas de exudados, y en este caso la papila sí está conservando su forma discónica. Listo. Hay un signo que es el signo de Gunn, que fue el que describió el doctor Marcus Gunn, que es para determinar el grado de retinopatía hipertensiva en los pacientes. Entonces, el signo de Grungado 1 es que en los cruces hay pérdida de la nitidez de la vena. Esto lo dejo más como para un ejemplo didáctico, pero en realidad es muy difícil hacer una clasificación de Gunn si no se tiene un buen entrenamiento en agudeza visual.
En el signo de Gunn 2, que es este, hay disminución del flujo antes y después del cruce, es muy difícil determinarlo. En la 3 hay dilatación de la vena antes del acercamiento. Y en la 4 hay exudados hemorrágicos, como vemos aquí, que están las microhemorragias. Entonces, en el 1 hay cruces arteriovenosos y la vena se ve mucho más transparente de lo que normalmente sería ver. En la 2 disminuye el flujo de la vena, es decir, la vena empieza gruesa y después se vuelve más delgada. Y recuerden lo que al principio les dije que después del cruce o de la bifurcación de un vaso retiniano no debe disminuir el calibre del vaso. En el 3 ya hay dilatación venosa, mire cómo aquí los vasos están mucho más dilatados y aquí ya tenemos exudados hemorrágicos. Bueno, otro hallazgo clínico que encontramos en la retinopatía hipertensiva es el edema retinial y el edema macular. Entonces aquí podemos ver muchos más ejemplos, exudados severos, la mácula tiene totalmente aumentada su vasculatura, hay un edema de papila, mire que la papila, recuerden que es discoide y aquí se ve totalmente redonda. Esto significa que hay un edema papilar severo en estos pacientes. Este paciente muy probablemente tenga una alteración severa de la agudeza visual. Mire que tiene secuelas de exudado, la papila no está redondeada y la mácula, que no debería estar vascularizada, está totalmente llena de vasos sanguíneos. Hay otra clasificación que la de Kate-Warger-Baker, que es para determinar la esclerosis leve arteriolar. Esta se las muestro como ejemplo, pero definitivamente esta necesita una microscopía binocular para poder hacer el diagnóstico. Hay otras clasificaciones que hacen los oftalmólogos, pero definitivamente entonces tenemos que empezar cuando tengamos hallazgos alterados en nuestro fondo de ojo. ¿Qué otras enfermedades tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Retinopatía diabética, pero las características de la retinopatía diabética es que lo más importante es que no hay microexudados ni sangrados. Los sangrados son más exclusivos de la retinopatía hipertensiva. Enfermedad oclusiva venosa también es parte del diagnóstico diferencial de los hallazgos anormales en la fundoscopia. Un síndrome isquémico ocular, lo que pasa es que aquí la mácula no va a tener vasculatura y la papila va a estar totalmente, pierde su color blanco y se empieza a ver más rojiza. La retinopatía por irradiación, que no es muy frecuente en nuestro medio, pero que a veces se presenta en pacientes que tienen quemaduras severas por irradiación por soldadura, se llama lesiones actínicas del ojo. Telangiectasias perifoveales, que son malformaciones arteriovenosas secundarias a procesos hereditarios en la vasculatura ocular, y algunas enfermedades del colágeno, sobre todo lupus eritematoso, puede generar manifestaciones oculares, pero esto es por depósitos, se me fue, depósitos de proteínas a nivel de la circulación oftalmológica que nos puede afectar la agudeza visual. ¿Qué otro diagnóstico diferencial? Neuroretinitis, papilopatía diabética, retinopatía por irradiación, que ya lo hemos dicho, la neuritis óptica, que es donde hay un papiledema severo, y la sarcoidosis y la sífilis, que pueden generar afección ocular. Complicaciones de la retinopatía hipertensiva. La más grave, arteriosclerosis severa y pérdida de la visión completa. ¿Cómo yo trato la retinopatía hipertensiva? El pilar fundamental de la retinopatía hipertensiva es no llegar a tener retinopatía hipertensiva. Es decir, teniendo un control adecuado de la presión arterial. Porque después de que se instaure una retinopatía hipertensiva, no tiene reversa. Algunos cambios son reversibles cuando son mínimos y tengo una retinopatía hipertensiva en grado 1 o en grado 2. Es decir, cuando solo estoy empezando a tener estrechamiento alveolar y no hay mucha dilatación venosa. Después de que yo tenga un grado 3 o un grado 4, como se los mostré ahorita, es decir, después de que un paciente tenga hemorragias o dilatación venosa, es irreversible la pérdida de la agudeza visual. Preguntas, dudas, aclaraciones, insultos. ¿Todos están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Listo? Ya les mando al correo. Sí, doctor. Ya les mando al correo las 3 presentaciones, las arritmias que yo les dije que se las iba a enviar y estas otras 2. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, que tengan buena noche, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, doctor, que descanse. Gracias, doctor, que descanse.